estudiaremos acerca de los sacrificios que a Dios le agradan, y estos son los sacrificios aceptables, ¿sí? Este es el tema de hoy, sacrificios aceptables. Y bueno, pues vamos a orar. Padre, gracias te doy porque nos permites poder congregarnos. Gracias por tu iglesia, Amor en Acción, reunida en este lugar con el propósito de alabarte, con el propósito de tener comunión unos con otros, con el propósito de ser edificados a través de tu palabra. Te pido que esto se cumpla hoy en nuestras vidas. Es nuestro deseo. Y pues, Señor, yo creo que también es tu deseo para tus hijos. Te doy las gracias y pido tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice la escritura: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Recuerda que la semana pasada hablábamos que Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas. Ahora nosotros somos un templo espiritual donde mora, donde vive el Señor. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva, la piedra principal que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes, ¿qué? Sacerdotes especiales. Ustedes ya no son sacerdotes levíticos, ya no son los descendientes de Aarón, ustedes son sacerdotes especiales. Y dice, y por medio de Jesucristo le ofrecerán. Diga conmigo, ofrecerán. Ofrecerán. Le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Vamos a ofrecer los sacrificios que a Él le agradan. Todos tenemos algo que ofrecer. Todos deberíamos tener algo que ofrecer. Como cristianos somos sacerdotes especiales que siempre tenemos algo que ofrecer. Hebreos 8:3 dice la palabra, Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Parte del trabajo del sacerdote es venir a presentar, a ofrecer una ofrenda y sacrificio. Y dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Si tú eres un sacerdote especial, es necesario que tú siempre vengas con algo para ofrecer a Dios. La pregunta es, ¿qué le has traído hoy al Señor? ¿Qué has venido a ofrecerle hoy al Señor? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu sacrificio? Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos, porque el sacerdote siempre tiene algo que ofrecer. Hay un canto que dice, con manos vacías vengo a ti. No sé si lo has escuchado. Este canto, pues, yo tenía un conflicto con el canto porque leo que dice, nadie se presenta delante de mí con las manos vacías, y el canto dice, con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. Entonces, como que ese canto se contrapone o está en contra de lo que el versículo dice, cuando dice que nosotros siempre tenemos que traer algo. Después el canto se compone diciendo, pues no tengo más que ofrecerte mi corazón. Está quebrantado, recíbelo. Bueno, por lo menos sí, al final del canto sí trajo algo, ¿verdad? Un corazón quebrantado. Pero precisamente es lo que la palabra de Dios en Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, si no has venido a ofrecer, entonces ¿a qué has venido? Si no has venido a ofrecer, lo más seguro es que hayas venido a pedir. Nuestra adoración se ha vuelto interesada. Nuestra adoración al Señor se ha vuelto egoísta.
De alguna forma hablamos de, Señor, quiero ver tu rostro. Cuando nosotros hablamos o cantamos que queremos ver su rostro, queremos tener comunión contigo. Pero a veces parece que en lugar de buscar el rostro de Dios, buscamos la mano de Dios. Y ¿qué es lo que yo puedo recibir de Dios? ¿Venimos a buscar la comunión con Dios o venimos a buscar el beneficio que obtenemos al buscar a Dios? Hemos reducido a nuestro Dios como el genio de la lámpara maravillosa, que nos acercamos a Él solamente porque queremos que nos cumpla un deseo. Venimos a Dios como si fuera el cajero automático, ¿verdad? Que cuando yo necesito, me acerco a Él porque quiero obtener de Él un beneficio. Pero ¿en qué momento yo vengo a decir, Señor, vengo a darte, vengo a ofrecerte? ¿Para quién es la alabanza y la adoración? Para el Señor. ¿Y la palabra para quién es? Para nosotros. Entonces, nosotros venimos en el tiempo de alabanza para ofrecerle a Dios alabanza y adoración. Y después que hemos ofrecido a Él alabanza y adoración, nosotros nos sentamos porque ahora vamos a recibir la palabra de Dios. Cuando tú llegas tarde a la alabanza, entonces tú no llegas a ofrecer, solamente llegas a recibir. Dile al que está a tu lado, esa me pasó rozando. Esa pedrada casi me pega, pero yo creo que te pegó a ti. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Obviamente, más bienaventurado es dar que recibir. Y de eso, ¿por qué no aplicarlo al Señor? ¿Por qué no pensamos qué mejor sería que yo le dé al Señor y que mi propósito y mi deseo siempre sea darle al Señor en lugar de estar pensando en qué beneficio puedo obtener de Él? Obviamente, todo lo que tenemos viene de Él. ¿O a quién más vamos a ir a pedirle sino a Él? Sí, obviamente, pero que cambiemos un poquito el orden y siempre pensar, yo vengo a ofrecer y claro, llegará el momento en que voy a pedir y sé que voy a recibir del Señor, pero que mi enfoque no sea el pedir, sino mi enfoque sea el ofrecer. Ahora vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de sacrificios aceptados, pero también sacrificios rechazados. Vemos el primer sacrificio en la Biblia y este sacrificio lo vemos en la caída del hombre. Cuando el Señor le dice a Adán, ¿verdad?, que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiera de él ciertamente morirá. Y vemos a Adán y Eva siendo desobedientes a la orden de Dios. Vemos su caída, vemos que sus ojos son abiertos y se dan cuenta de que estaban desnudos. Al ver su vergüenza, su desnudez, dice que toman hojas de higuera y cosen, ¿verdad?, unos delantales para cubrir su desnudez. Y vemos cómo hay una relación y una plática del Señor con el hombre respecto a su caída y su pecado. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó el Señor las túnicas para cubrir la desnudez de Adán y Eva? De un animal. O sea, no fue a la tienda, no fue a Zara. ¿Sí hay Zara aquí? Bueno, no fue a una tienda para comprar las pieles y ves, no. Para conseguir esas pieles tuvo que haber muerto un animal inocente. Alguien que no la debía ni la temía, que no tenía la culpa del pecado de Adán y Eva. Sin embargo, el Señor tuvo que sacrificar un animal, derramar la sangre de un ser inocente para cubrir el pecado y la vergüenza de los que sí pecaron. Y desde allí ya vemos a Jesucristo, el justo y sin mancha, el que nunca pecó, el que nunca hubo maldad ni pecado en su boca, nunca hubo engaño en su boca. Él fue el que tuvo que morir para que nosotros, los que sí pecamos, ¿verdad?, fuéramos perdonados de nuestros pecados. Ahora, si leemos esto, nos damos cuenta que el primer sacrificio lo hace Dios.
Y el primer sacrificio lo hace Dios para sí mismo, pero en favor del hombre. Ahora, ¿pero para qué los vistió si ellos ya tenían algo puesto? Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos ya tenían algo puesto. Ellos ya tenían algo que cubriera su desnudez. Pero el Señor dijo, no, eso no es suficiente. Y Él tuvo que derramar sangre para cubrir la desnudez. Hay una palabra que llama la atención, es la palabra cubrir. La palabra cubrir es una palabra hebrea que es kafar. Y esa palabra kafar la encontramos cuando Noé y sus hijos construyeron el arca, y dice que tomaron brea y la calafatearon, la impermeabilizaron, o sea, cubrieron el arca para que el agua no entrara. Y es esa idea, cubrir. Y el Señor dijo, las hojas de higuera no son suficientes para cubrir, porque las hojas de higuera representan las obras de la carne. Las hojas de higuera representan el esfuerzo humano por tratar de autojustificarse. Y nadie puede justificarse a sí mismo. Nadie se salva por las obras de la carne. La única forma de ser salvado es por la obra de Cristo en la cruz. El derramamiento de la sangre del inocente por los culpables. Y es lo que el Señor quiere manifestar, lo que quiere enseñar. Porque vemos al Señor Jesucristo yendo camino a Betania, y dice que en el camino encuentran una higuera llena de hojas. Y el Señor se acerca para ver si encontraba fruto en esa higuera. Pero dice la Escritura, aunque no era tiempo de higos. Y dice que se acerca y no encuentra nada, y el Señor dice, nunca más nadie de ti tome otro fruto. Y después dejan ese lugar y van al templo, donde el Señor hace un azote y comienza a volcar las mesas. El paralelo en esta enseñanza es porque cuando regresan, dice que encuentran la higuera marchita. Lo que vemos aquí es una relación entre esa higuera y lo que estaba a punto de hacer el Señor en el templo. Es Israel y sus líderes, sus sacerdotes, son como esta higuera, que por fuera se ve muy llamativa, se ve muy bonita, llena de hojas verdes, relucientes, frondoso el arbolito, pero infructuosa. Y vemos cómo el Señor dice, bueno, está llena de hojas. Eso es una muestra, una evidencia de que ya debería haber un fruto allí. Si no un higo maduro, una breva, por lo menos una breva debería haber allí. Pero dice, no encontró nada. Cuando llega al templo es exactamente lo mismo. Israel parece el pueblo ritualista, con su templo, con sus sacerdotes y todo, pero esos son solamente hojas. Son solamente obras de la carne, porque lo que hacen ahí es un culto y una adoración carnal, ritualista, sin espíritu, sin vida. Todo se ha vuelto solamente un negocio. A todos los que van a venir a adorar, no traigan su animalito desde allá. ¿Para qué vienen cargando? Acá se los vendemos baratos. Así se evitan andar con la ovejita todo el camino. No, se vienen libres sin nada, llegan, lo compran y aquí lo ofrecen. Qué bien. Claro, les va a costar un poquito más caro. Los cambistas, ¿qué eran los cambistas? Los que tienen las mesas, casa de cambio. A ver, ¿cuántos dólares traes? Yo te lo cambio. Oye, a mí me lo compran a 3,100, ¿no? Bueno, yo te lo pago a 2,000 y tantos. Oye, no me hagas, no, si quieres. Y eso se convirtió en un negocio. Pero más que un negocio fraudulento. Era sacar el provecho, sacar el beneficio. Y en eso se convirtió el culto y la adoración a Dios en un negocio. Y por eso, ¿verdad? Es el paralelo que hace entre esta higuera. Mira, Israel es igualito. Obras de la carne, hojas, pero no hay un fruto que yo pueda tomar y pueda disfrutar. Y por eso hizo lo que hizo y ven al regreso esa higuera marchita. Betania, que era el lugar donde estaba
muy cerca de donde estaba la higuera. Y Betania quiere decir casa de dátiles o higos. O sea, donde se supone que se debería esperar que hubiera, no había nada. Las obras de la carne nunca serán suficientes. Nadie se va a salvar por sus buenas obras. Por eso el Señor los vistió de la víctima del sacrificio. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ¿qué? Despojado del viejo hombre con sus hechos, las obras de la carne. Y dice el 10, y revestido del nuevo, o sea, de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tienes que despojarte de las hojas de higuera, que son las obras de la carne, y revestirte de Cristo para que las obras que hagas sean espirituales, obras espirituales. Otro sacrificio que vemos en la Biblia es el que ofrece Caín y Abel. Y dice Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice la frase a continuación: y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Y qué más? Y a su ofrenda. Miró con agrado primero a la persona y después miró la ofrenda de la persona. ¿Y qué dice? Lo miró con agrado. Y dice el 5, pero no miró con agrado a Caín, a la persona, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La traducción al lenguaje actual del versículo 7 dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Dice, si haces lo correcto, ¿qué dice? Siempre te aceptaré con agrado. En la escuela dominical, cuando era pequeño, a mí me enseñaron que la razón por la que el Señor no aceptó el sacrificio de Caín es porque Caín trajo verduras podridas. Y que Dios dijo: no, ¿para qué me traes esas cosas podridas? Y que Abel le trajo lo mejor de su rebaño, ¿no? Después que fui entendiendo la palabra del Señor, me di cuenta que esa no era la razón. La razón es que Dios pedía un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y todo lo que tú ves de sacrificio al Señor siempre es tomar un animal, derramar la sangre, porque eso es tipo y figura de Cristo, del sacrificio de Cristo. Ofrecer verduras es como ofrecer hojas de higuera. No era el sacrificio que el Señor quería, no era el sacrificio que el Señor demandaba, y por eso el Señor no aceptó la ofrenda de Caín, porque no hizo. Dice que nosotros debemos ofrecer sacrificios que a Él le agradan. No es lo que tú creas, no es lo que tú pienses, no es lo que a ti te guste, es lo que a Él le agrada. Porque tal vez lo que tú le ofreces es muy bueno, muy bonito y muy bien hecho, pero si no es algo que Dios te pide y algo que Dios le agrada, entonces ¿cómo esperas que lo pueda recibir? Otro sacrificio, el de Isaac. Dios nunca pidió sacrificios humanos. De hecho los prohíbe. Lees Deuteronomio, lees Levítico y te das cuenta que el Señor prohíbe los sacrificios humanos. Pero vemos aquí una excepción, porque le pide a Abraham un sacrificio humano, el sacrificio de su hijo Isaac. Ahora, en la Biblia hay otro ejemplo de un hombre llamado Jefté, en el libro de los Jueces. Jefté, un hombre de guerra, un hombre que fue desechado por sus hermanos por no ser un hijo legítimo
Después lo mandan llamar porque había una guerra contra los amonitas y le prometen que va a ser el caudillo, que va a tener un lugar prominente entre sus hermanos que un día lo echaron fuera. Él dijo, ok, acepto. Empiezan las batallas, empiezan las guerras y dice que Jefté va ganando porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y comienza a tener victoria y victoria. De pronto se va a enfrentar contra el ejército amonita y entonces dice, Señor, te prometo que si tú me das la victoria, la primera persona que salga de mi casa, te la voy a ofrecer en sacrificio. Y se enfrenta al ejército y gana. Cuando llega, regresa a su casa y ya ve su casa de lejos, se acuerda de la promesa y comienza a decir, Firulais, Firulais. ¿No? Aunque hubiera salido Firulais, no lo puede ofrecer porque era un animal inmundo. Otra opción, no, el perro no funciona porque es un animal inmundo. Suegrita, suegra, ya llegué, venga a recibirme, ¿no? Bueno, dice la historia que la primera persona que salió a recibirlo fue su hija, su única hija, solterita. Y dice que salió con su pandero y danzando porque llegó su padre victorioso y empieza a danzar y a tocar el pandero. Y el papá la vio y dijo, no es posible, hija, me has dado el dolor más grande de mi vida. Y le explica, yo le prometí al Señor que si me daba la victoria, le ofrecería a la primera persona que saliera. Y la hija dijo, papá, pues si eso le prometiste, pues adelante, cúmplelo. Pero permíteme ir un tiempo con mis amigas al bosque y llorar mi virginidad, llorar mi soltería, llorar que no me voy a casar. Y dice que pasó el tiempo y la hija volvió para llevar a cabo pues el sacrificio. Sacrificio que muchos teólogos pues discuten. O sea, ¿cómo es posible que Dios acepte un sacrificio cuando lo prohíbe en Deuteronomio y en Levítico? ¿Cómo es posible que sí lo reciba? Y si va a llevarse a cabo el sacrificio, ¿qué sacerdote se atrevería a hacer esto? Algunos dicen, no, al final yo creo que la conclusión fue que el Señor dijo, no lo acepto, mejor deja ya a tu hija soltera y que se dedique al Señor y ya, ¿no? Otros dicen, no, es que él tuvo que literalmente sacrificar a su hija. Pero aquí el punto es que este sacrificio no fue aceptable para Dios. En primer lugar, Dios nunca le pidió que hiciera eso. Fue una iniciativa de él. Él dijo, o sea, ya estaba ganando, dice, el Espíritu estaba sobre él, pero a él se le ocurrió hablar a la ligera, hacer un voto bastante estúpido, algo que Dios no le pidió. Ananías y Zafira, ¿recuerdan esta historia? Estos creyentes que dice, antes de mencionarlos a ellos, menciona a Bernabé. Dice, Bernabé tenía una propiedad y la vendió y todo el dinero que recaudó lo puso a los pies de los apóstoles para que los repartieran para las necesidades de la iglesia. Y inmediatamente aparecen Ananías y Zafira, también tenían una propiedad y también ellos vendieron la propiedad y trajeron el dinero y la pusieron a los pies de los apóstoles, pero ellos habían tomado una porción. Y cuando Pedro le pregunta al varón, ¿verdad? Ananías, oye, en esta cantidad vendieron la propiedad, y él dijo, sí, en eso. ¿No tomaron nada? No tomamos en eso. Pues no me mientas a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Y por eso, pues, hasta aquí llegaste. ¡Pum! Cae fulminado. Llaman a Zafira, a ver, Zafira, ven para acá. Oye, tu esposo me dio esta cantidad, ¿en esto vendieron la propiedad? Sí, en eso. ¿Segura? Sí, en eso. Ok. Bueno, pues te voy a decir algo, los jóvenes acaban de llevar a enterrar a tu marido por mentiroso y pues ahora te toca a ti. Y pum, también cayó fulminada. Pero antes de que esto sucediera, Pedro les dijo, a ver, el problema no es lo que dieron o lo que tomaron, porque la propiedad era suya, era de ustedes. Ustedes podían venderla o no venderla, era suya, ustedes decidían lo que ustedes quisieran.
El dinero que obtuvieron por esa heredad o por ese terreno era suyo. Ustedes decidían si le daban un peso al Señor o 10 o 1000. Ustedes decidían, era suyo. El problema no era esto, el problema era la mentira. Si ustedes hubieran dicho, mira, Pedro, vendimos una propiedad, queremos dar la mitad a la obra y nosotros nos quedamos con la mitad. O sabes que queremos dar el 10% solamente y nosotros nos vamos a quedar con el 90%. Eso no era lo importante es en eso lo vendimos. Estaban aferrados en esa mentira diciendo este es el dinero completo cuando ellos habían tomado. Si hubieran sido honestos y sinceros desde un principio, eso no hubiera pasado. ¿Cuántos de aquí son arrebatados? Así que dicen, no, sí, yo doy todo. Y al rato, que hacen una promesa al Señor y después, ¿para qué hablé? ¿Para qué abrí la bocota? ¿Recuerdan a Pedro? Pedro, ¿verdad? Híjole, este cuate. Siempre, no, sí, yo. Y esto, no, sí, siempre tomando la iniciativa. Oye, Pedro, ¿me amas más que? Claro que sí, te amo más que todos estos. Es más, yo estaría dispuesto a ir a la muerte por ti. Y el Señor, Pedro, ten cuidado con lo que hablas. No, hasta la muerte, Señor. Y es donde le dice Pedro, pues quiero decirte algo. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cumplió la profecía, se cumplió la palabra y Pedro negó al Señor. Aquel arrebatado que sí, yo daré mi vida hasta la muerte, yo moriré por ti, termina negando al Señor. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos la semana pasada con Pedro y Jesús? Me encantan esas conversaciones de si estás lavado, si estás bañado, si solamente una parte o completo. Bueno, esta es otra conversación. Cuando el Señor resucita y se le aparece a Pedro y comienzan a platicar, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, claro que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas por segunda vez? Sí, Señor, sabes que te amo. Ok, apacienta mis corderos. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice que a Pedro le dolió o le caló que la tercera vez le preguntara si lo amaba. Y él dijo, ay, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Siempre creí que cuando le dijo la tercera vez, siempre venía a mi mente las 3 veces que lo negó, ¿verdad? O sea, ya me dijo, y Pedro, que no me diga otra vez, que no me diga otra vez. Tercera vez, y es ahí cuando me hizo recordar las 3 veces que lo negué. Pero no, descubrí algo. Que la tercera vez que le pregunta al Señor no es por el número, bueno, sí, tal vez sí tenga que ver, pero lo que descubro aquí es un juego de palabras. Saben que hay diferentes tipos de amor. El amor filos o filial, que es el amor para cualquier ser humano. El amor estorge, que es el amor familiar de padres a hijos, hijos a padres. El amor eros, que es el amor íntimo, el amor sexual, el amor de pareja. Y el amor ágape, que es el amor de Dios. Y esta conversación es así. Pedro, ¿me ágape? ¿Me amas con amor sacrificial? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te filos. O sea, no te amo con el amor sacrificial del Señor, te amo como un amor a un ser humano. Segunda vez, Pedro, ¿me ágape? Señor, tú sabes que te filos. O sea, ya está entendiendo, ¿no? Porque hubiera dicho, claro, ágape, super ágape, mega ágape. No, el amor que tú me pides es muy alto, Señor. Reconozco que no te amo de esa manera. La tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me filos? Y ahí fue cuando me cambió la palabra. Bueno, aunque sea me tienes cariño. Y dice que Pedro esa vez que le cambia la palabra, dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te
filos. Ese fue el dolor, no haber podido corresponder a ese amor perfecto, santo y sacrificial, y bajar un poquito el nivel a simplemente un amor por otro ser humano. Pero vemos aquí al arrebatado ya poniéndose en su lugar, ¿no? Levítico 10:1. Aarón tenía 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 de ellos se pusieron de acuerdo para hacer algo por el Señor, muy bueno, muy bonito, pero ¿cuál fue el problema aquí? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego. Aleluya. ¿Pero fuego qué? Extraño, que él nunca les mandó. Eso es cuando tú y yo, con una buena motivación, queremos hacer algo para Dios, pero algo que Dios nunca nos pidió que hiciéramos. Así como Jefté, ¿verdad? Oh, una buena iniciativa, algo bien, oh, voy a ofrecer un sacrificio al Señor, pero es algo que el Señor nunca pidió y por tal razón no está dispuesto ni obligado a recibirlo. El sacrificio de Isaac sí fue algo que Dios pidió, pero Dios no permitió que Abraham le quitara la vida, no solamente por la fe que Abraham tenía, sino porque Dios no iba a aceptar nunca jamás un sacrificio humano que no fuera el de su propio Hijo, Jesucristo. En Génesis 22:1 vemos la historia. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. El sacrificio no era realmente que el Señor lo quisiera, sino era para probarlo. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, o sea, el único que tiene la promesa, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice el 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Y dice: y yo y el muchacho, ¿qué dice? Iremos, plural, hasta allí y adoraremos, plural. ¿Y qué dice? Y volveremos, plural, a vosotros. Desde ahí ya se ve la fe, ¿no? Él pudo haber dicho: vamos, adoramos y me regreso. Él se queda allá. No, dice: y volveremos, hablando con fe, regresaremos a vosotros. Dice el 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oye, padre, se nos olvidó algo bien importante. Se nos olvidó lo más importante del sacrificio. ¿Qué? Pues el sacrificio. Pues tenemos la leña, tenemos el fuego, el cuchillo. ¿Y qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a ofrecer al Señor? No podemos presentarnos delante del Señor con las manos vacías. ¿Y cuál es la respuesta? Y respondió Abraham: Dios, no dice Dios proveerá, dice Dios se proveerá para sí mismo de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña, ató al hijo, a su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en el lugar de su hijo. Y dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será
provisto. Mira, el plan del Señor ya estaba escrito. Ese animal ahí atorado no fue una casualidad. Ese animal estaba reservado para el sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor no iba a aceptar el sacrificio de Isaac. Él dice, yo ya tenía provisto para él el sacrificio. Lo único que quería era probar el corazón de Abraham si estaba dispuesto o no a entregar lo más valioso y lo más precioso para él. Y dijo, ahora sé que no me vas a negar lo mejor de ti, así que detente, yo tengo un sacrificio preparado. Quien sustituyó el lugar de Isaac. En Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ahí está, fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, dice, en esto iba pensando, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. La traducción del lenguaje actual dice, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Y dice el versículo 19, escuche bien, Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. El Señor se proveyó para él mismo un sacrificio único, especial, santo, el mejor sacrificio, el sacrificio perfecto, el sacrificio de su Hijo Jesucristo. El Padre está satisfecho con ese sacrificio. Está tan satisfecho que dice, ya no necesito más. Este se hizo una vez y es suficiente para siempre. Nosotros ahora venimos a ofrecer ya no animales, ya no sangre, sino sacrificios espirituales, pero también que sean aceptables. La palabra sacrificio nos habla de el acto o la víctima. Dice literalmente o figurativamente. El sacrificio de Isaac fue figurado, no fue literal, pero el Señor vio que para Abraham ya era un hecho. Aunque todavía no lo hacía en su mente y en su corazón, Abraham ya había sacrificado a su hijo. Y dice sacrificios espirituales. La palabra espirituales es la palabra griega neumáticos. ¿Les suena neumáticos? Como llantas, ¿no? Neuma es la palabra que se usa para espíritu. Y neumáticos es las personas que están llenas de ese espíritu, ¿sí? Tú y yo somos llenos del espíritu, somos neumáticos, somos espirituales. Y nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, no sacrificios carnales. Sacrificios carnales cualquier persona en el mundo los puede ofrecer. Sacrificios espirituales solo los hijos de Dios lo pueden hacer. Solo los que tienen al Espíritu son los únicos autorizados para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios de amor, de gratitud, de obediencia, de consagración a Dios. En contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se volvieron parte de un sistema ritual, formal, tradicional, solamente como un mero cumplimiento externo. Pero los que adoran a Dios, lo adoran en espíritu y en verdad. El Señor no busca adoración, porque la adoración tiene mucha. En el cielo hay adoración día y noche. En el cielo hay adoración. Dios no busca adoración porque la tiene. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que el Señor recibe, que acepta. Aceptables. La palabra aceptable quiere decir bien recibido, aprobado, favorable y agradable. Que nuestro sacrificio a Dios sea bien recibido por Dios y no sea rechazado. En Levítico 22:21, ¿qué clase de sacrificio será el que Dios no acepta? Dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, dice la última frase, para que sea aceptado, será sin defecto. Si esperas que el Señor reciba tu sacrificio debe ser sin defecto, o sea, un sacrificio
perfecto. En Malaquías vemos cómo el Señor reprende al pueblo, reprende a los sacerdotes diciendo: ustedes me traen lo peor. Dicen que me aman, dicen que me honran, pero ustedes me traen lo peor. Me traen el animal ciego, cojo, enfermo, ¿verdad? Ese animal que nadie quiere es el que me vienen a ofrecer y pretenden que yo lo reciba con mucho gusto. No, no lo recibo, no quiero nada de esto. Y a veces nosotros queremos darle al Señor lo peor. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Y buscas, a la hora de la ofrenda buscas y sacas el billete rayado y roto, ¿verdad? Y ese es el que ofrendas. Mira, en México una vez nos pasó, a la hora de las ofrendas, ¿verdad? Estaban los hermanos que van a contar las ofrendas y un botón, un clip y boletitos que dan en el camión, ¿verdad? En las ofrendas. O sea, había dinero obviamente, pero, o sea, yo digo... O sea, la persona dice: ay, voy a engañar a todos para que piensen que di, lo que di es un botón, o un clip, o un papel. Yo quiero pensar que metieron la mano y junto con el dinero se fue un botón que tenían ahí, o un clip o algo. Yo quiero pensar eso. Pero ¿por qué das el billete más roto? Ah, es para el Señor. Ah, no importa. Ahora, el 21:21 de Levítico dice: ningún varón de la descendencia de Aarón. ¿Leímos el 21:17 o no? Sí. Hablando de los sacerdotes descalificados. Porque el 21:17 dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de tu Dios. Y el 21:21 dice: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. O sea, no era suficiente ya con ser descendiente de Aarón, porque aún los descendientes de Aarón que tenían ese linaje para poder funcionar como sacerdotes, no todos lo podían hacer. ¿Sabes qué? Si tiene un defecto, no. O sea, ¿y qué vamos a hacer con él? No, no lo deseches. Él sigue funcionando, él puede comer del pan que le pertenece a los sacerdotes. O sea, tiene privilegios, pero no puede ministrar porque hay defecto en él. De la misma forma, todos nosotros somos sacerdotes y todos tenemos una posición, un lugar especial. Dios no nos desecha, pero cuando hay algo malo en nuestro corazón, un defecto en nuestra vida, entonces no podemos ministrar con libertad al Señor. Tenemos que primero resolver ese conflicto para entonces sí con libertad poder acercarnos delante del Señor y ofrecer un sacrificio agradable. Vamos a ver los sacrificios, algunos sacrificios agradables o aceptables a Dios. Primero, un buen corazón, una buena actitud. Salmo 51:16. Dice el salmista: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, los que Dios quiere, los que Dios acepta, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, no desecharás tú, oh Dios. O sea, si lo acepta. Dice esta versión, traducción al lenguaje actual: yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados. Pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Porque tú puedes traer la mejor ofrenda que tú consideras delante del Señor, pero si tu corazón hay una mala actitud o una mala motivación, entonces sea cual sea tu ofrenda o sacrificio tan bonito y hasta con un moño se lo puedes venir a ofrecer al Señor, pero si el Señor ve una mala actitud en ti, no lo va a recibir. Dice la Escritura que si tú traes una ofrenda y tienes algo en contra de tu hermano, dice: antes de que vengas a ofrecerla, ponla aquí a un ladito primero. Ve, arregla las cuentas con tu hermano y una vez que lo hayas resuelto, toma tu ofrenda y entonces ahora sí, entrégala. Porque si la entregas sin haber resuelto el problema, eso no tuvo valor. Por eso el Señor dice: ¿quieres que valga? Ok, no me la des todavía, arréglalo
y después vienes y yo con mucho gusto te lo recibo. Somos un sacrificio vivo, ¿sí? Romanos 12:1, ¿verdad? Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que sacrificarnos nuestra vida, tenemos que sacrificar nuestros deseos, tenemos que sacrificar nuestra carne, tenemos que sacrificar lo que creemos que es bueno o correcto para ofrecer a Dios, pero tenemos que hacer lo que al Señor le agrada. ¿Sabes? Otro sacrificio que el Señor acepta es la alabanza. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cada cuánto? ¿Cada qué día? ¿Los domingos y los jueves? Siempre, todos los días debemos ofrecerle al Señor, siempre ofrecer al Señor por medio de, ¿el que dice? Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Siempre empezamos el servicio con alabanza, porque es la forma, ¿verdad?, en que nos acercamos a Dios con un corazón agradecido y Él acepta la alabanza de su pueblo. Amén. Por eso llegas tarde al servicio, eres un egoísta, porque solamente quieres recibir tú, pero no quieres ofrecerle a Dios nada. Ahora, también el ayudarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros es algo que el Señor le agrada. Dice Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada Dios. A Dios le agrada un adorador que viene a tener comunión con Él y ofrece ese cántico que sale de lo profundo del corazón. Al Señor le agrada a esa persona que está dispuesta a sacar de su bolsa para compartir con aquel que tiene necesidad. Eso es algo que al Señor le agrada. Son sacrificios que agradan a Dios. Vemos en Filipenses 4:18 otro ejemplo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y eso que fue enviado por Epafrodito dice que fue un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol Pablo por mano de Epafrodito? Una ofrenda económica. Una ofrenda que los filipenses dijeron, hermanos, iglesia de Filipos, vamos a levantar una ofrenda para apoyar el ministerio de nuestro hermano Pablo. Él viaja y predica la palabra por todo el mundo y lo justo es que nosotros como iglesia lo apoyemos económicamente. Vamos a ofrendar. Y ofrendaron y a ver, hermano, ven para acá, hermano, ¿verdad? Epafrodito, toma esto, envíaselo al apóstol de nuestra parte. El apóstol dice, lo he recibido. ¿Y saben qué es esto? Esto es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Ustedes están siendo parte del ministerio de la predicación del evangelio por todo el mundo. Pero ¿qué le dice a los corintios al respecto? No. Se los pone, se los surte, como decimos en México. Les pone una buena. Y doy gracias a Dios que de los corintios no he recibido nada. Gracias a Dios que tengo manitas para trabajar. Porque luego si recibo algo de los corintios me la van a estar diciendo, no, nosotros mantenemos al apóstol, ¿no? Una actitud fea, una actitud incorrecta. Una iglesia coda, decimos en México, coda. Ahora, en Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quiénes? A todos, pero hay una prioridad. Mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Sacrificio agradable es ayudar a los demás, pero el contexto es primeramente a tu familia. Yo sé que hay necesidad en el mundo, yo sé que en el mundo hay muchas personas que necesitan, pero también en la iglesia hay personas que necesitan. Si quieres que tu sacrificio sea agradable a Dios, no se trata solamente de dar al primero que pase, se trata de dar inteligentemente y es darle primero a mi hermano. Hay una frase que dice, porque yo no quiero ser candil de la calle
y oscuridad en mi casa. No quiero ser una lámpara afuera que alumbre a los de afuera y en mi casa haya tinieblas. Dice la Escritura que el que no provee primero para los de su casa, dos cosas: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así de que cuando se trate de dar y quieras agradar a Dios, primero dale a tu casa. Y una vez que en tu casa no haya necesidad, entonces puedes ir y compartir con los demás. Dice el Señor: trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La prioridad es la familia de la fe. Si tu familia de la fe tiene lo suficiente, entonces puedes compartir con los demás lo que has recibido de Dios. Y estos sacrificios dice que son espirituales, aceptables por medio de Jesucristo. Jesucristo es la única razón por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Él es el sacrificio perfecto que satisfizo la justicia del Padre mediante Él. Nuestros sacrificios son aceptables por Cristo. Cada vez que nos acercamos al Padre siempre decimos: en el nombre de Jesús. Yo no vengo en mi nombre, ni en mis fuerzas, ni en mis méritos. Vengo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahora, Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Termino con esto. Voy a terminar con esto. Yo les hablaba la semana pasada que la Biblia menciona por lo menos 7 juicios de los más importantes, de los cuales nosotros como creyentes atravesamos por 3. El primero pues es el juicio legal que fue llevado a cabo en la cruz del Calvario, y nosotros, siendo pecadores, en esa cruz fuimos declarados inocentes. El segundo juicio por el que atravesamos es presente. Es el juicio, ¿verdad?, en cuanto a nuestra comunión con Dios de padre a hijo. Entonces, mi Padre que me ama me disciplina. Ese es el juicio que yo tengo de Dios. El Padre que me ama me disciplina. El juicio personal, que tiene que ver con yo hacerme un examen, ¿verdad? Como vemos aquí en la cena, cuando vayamos a participar de la cena, examínese cada uno, porque si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados por Dios. O sea, tienes la oportunidad de tú solito personalmente resolver el asunto. Si no lo resuelves, entonces viene el Señor y dice: ven para acá, te voy a disciplinar. Y el tercer juicio es el tribunal de Cristo. Cuando tú y yo un día estemos en la presencia de nuestro Dios, el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: a ver, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste, verdad, con los talentos? Vamos a darme cuentas de todo esto. Cuando nosotros presentemos delante de Dios sacrificios espirituales aceptables, no es otra cosa que las obras que hicimos en el Espíritu. Y eso sí tendrá recompensa y galardón. Pero todas las obras que hayas hecho en la carne, eso no tiene recompensa. Mira, ¿qué hablamos? ¿Qué representan las obras de la carne? Las hojas de higuera. ¿Qué pasa si tú pones hojas y las pasas por fuego? Se queman. Dice que en el tribunal de Cristo todos compareceremos delante de Dios y vamos a dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en la carne, haya sido bueno o malo. Nuestras obras en la carne son madera, heno y hojarasca. Y pasan las obras por el fuego, ¿y qué es lo que queda? Cenizas. Pero lo que hayamos hecho en el Espíritu será pasado por el fuego como oro, plata y piedras preciosas, y no sufrirán ningún daño, y eso es lo que vamos a recibir recompensa. Toma tu galardón, toma recompensa, toma tu corona. Y seremos recompensados por lo que hicimos en el Señor. Yo siempre tengo esta pregunta: a ver, ¿yo para qué quiero una corona en el cielo? ¿Me quiero ver guapo en el cielo? ¿Quiero caminar así? Luciendo mi corona. ¿Para qué yo necesito una corona en el cielo? Porque hay gente que se conforma diciendo: Señor, pues aunque no me des nada, con que esté en el cielo ya es suficiente para mí. Aunque no me des premio, no me des galardón, no me des corona, Señor, no me importa si no me das nada, ya con que esté en el cielo es suficiente. Ese es un pensamiento egoísta y es un pensamiento, ¿cómo se llama los que quedan a la mitad? Mediocre.
Eso es un pensamiento mediocre y también es un pensamiento egoísta. El conformismo y egoísta porque estás pensando en ti. O sea, si tengo o no tengo la corona, yo no tengo problema con eso, con que esté en el cielo. Pero como sacerdotes, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios en el cielo? Ya, Apocalipsis 4, este es el último verso que vamos a leer. Los 24 ancianos, que son tipo de la iglesia, dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué hacen? Se despojan de las coronas que tienen, ¿para qué? Para arrojarla a los pies del Señor. ¿Y qué pasará con aquel que por no haber hecho nada en el Espíritu no tiene una corona en el cielo? Pues se va a quedar así, ¿no? Todos ofreciendo y el otro así nada más viendo. Híjole, pues no tengo nada para ofrecer. No seas egoísta pensando en, ay, mi galardón, mi recompensa, los tesoros de los cielos para tu beneficio. No es todo lo que yo vaya acumulando para allá, no es otra cosa que la cantidad de galardones y ofrendas que yo voy a entregar a los pies del Señor cuando esté en la eternidad. ¿Qué has traído hoy para ofrecerle a tu Dios? ¿Qué es lo que hoy estás haciendo para Dios en el Espíritu? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy para poder ofrecerle también en la eternidad? No podemos ser indolentes, no podemos ser negligentes, no podemos conformarnos simplemente con medio tratar de cumplir la función que tenemos o el oficio que tenemos como sacerdotes especiales para Dios. No puedes venir con las manos vacías. Siempre necesitas traer algo. No importa, tú tal vez esperas traer algo grandioso, algo tremendo, algo poderoso. Mira, lo que traigas en la mano es suficiente para que el Señor pueda hacer cosas extraordinarias. Lo importante es tu corazón. Aquella mujer viuda dice que llega al templo y lo único que traía eran 2 moneditas. Y esas fueron las que entregó a la ofrenda. Y vio el Señor y dijo, esta es una buena ofrenda. Porque esta mujer, aunque en la cantidad que dio fue poco, lo importante es la actitud y su corazón, porque dio todo lo que tenía. En cambio hay gente que da mucho, pero es lo que le sobra y una actitud incorrecta. Por esa razón, ¿quieres ofrecerle como sacerdote especial a Dios una buena ofrenda, un buen sacrificio? Que Él acepte. No te inventes nada. Haz lo que Dios te dice. Dice que nosotros debemos hacer las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No te inventes tu sacrificio. No ofrezcas algo que el Señor no te pide. Haz precisamente lo que el Señor ya preparó para que tú ofrezcas a Él. Ponte de pie.